Bien, buenas tardes a todos los que nos están sintonizando en esta hora, cuando son las 17 horas en punto. Vamos a iniciar hoy viernes, en este mes de abril, viernes 19 de abril del 2019. Bien, vamos a empezar este bello programa, pero voy a invitar a cada uno de ustedes que nos ayuden en oración, pues la oración es importante, que siempre debe estar en cada actividad que haga un hijo de Dios, que haga un cristiano, para la grandeza y gloria de nuestro Padre Eterno, de su Hijo Santo, nuestro Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Acompáñenos ustedes también de allá de sus hogares o donde se encuentren viendo esta programación. Padre, tú eres santo y venimos delante de ti, Señor, a rendirte todo honor, toda potestad, Señor, todo imperio queda rendido a tus pies, dándote la gloria y la honra, Señor, por este tiempo de bendición que tú compartes con mis hermanos y con este tu siervo, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder entender y comprender lo que tú quieres de nosotros en este tiempo, Padre eterno, en que estamos viviendo, haciendo tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor, a discernir tu palabra a través de estas enseñanzas. En el nombre poderoso de Jesús, nos quedamos en tus manos de amor, Señor, en tus manos de misericordia y en tus manos, Señor, de protección, para tu gloria, Señor Jesús. En el nombre tuyo, Señor. Amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor. Bien, amados hermanos, vamos a iniciar hoy con un bello tema. Pero antes déjeme decirle que, haciendo un paréntesis, porque ustedes conocen que estamos nosotros haciendo el estudio del Evangelio de Juan, pero esta vez vamos a hacer un paréntesis, como le decía, y vamos a ver en esta ocasión, en el poder de la palabra de Dios, la crucifixión. No sé si me alcanzan a ver, ¿no? El tema de hoy, la crucifixión. Para el próximo día viernes continuaremos con la enseñanza del Evangelio de Juan, que íbamos por el capítulo 6, ¿se recuerdan? Bien, pero en este tiempo el Espíritu de Dios puso en mi corazón que es necesario que los que nos están sintonizando conozcan, ¿verdad?, qué es realmente lo que pasó aquel día, de un día antes de la Pascua, hace más de 2000 años, cuando un hombre se encarnó como ser humano, siendo Dios, para nuestra redención. Veamos entonces la crucifixión. Para ello los voy a invitar que vayamos al Evangelio de Marcos. Vamos a dos libros, ¿sí? Como es Marcos y Lucas. Evangelio de Marcos, vamos a iniciar desde el capítulo 15, como está escrito aquí. Capítulo 15, el verso 6 al 15. Por esta vez no vamos a utilizar la pizarra, ¿sí? Pero vamos a enseñar bajo la luz de las Escrituras. Evangelio de Marcos, capítulo 15, versos 6 al 15. Y así reza la poderosa palabra de Dios. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y vinieron la multitud y comenzaron a pedir que hiciese como siempre les habían hecho. Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia les había entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Versículo 12. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga con este a que ustedes llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale. Pilato le decía: pues qué mal ha hecho este. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale, crucifícale. Versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer el pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que sea crucificado.
Vayamos ahora al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso del 39 al 43. Son pocos versículos. Y así reza la poderosa palabra de Dios. Y uno de los malhechores que estaban colgados los injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos de nuestros hechos, mas éste ningún mal ha hecho. Y le dijo a Jesús un malhechor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. Entonces Jesús le contestó: de cierto os digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendita palabra de Dios. Gracias, Padre Santo, por este tiempo de bendición y por tu bendita palabra que nos has dado en esta tarde para saber lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Sea bendito el nombre del Señor. Amada iglesia, amados hermanos, público que me escucha, que aún no viene a los pies de Cristo, este día donde la humanidad y muchos cristianos, me atreveré a decir, se confunden al llamarlo Viernes Santo. Si en verdad es un día de mucha reflexión, de mucha meditación y de muchos recuerdos, ¿verdad?, que nos llevan y nos trasladan allá hace 2000 años, cuando un ser humano ofrendó su vida por amor a ti, por amor a mí y por amor a toda la humanidad. Pero la humanidad no lo comprendió. La humanidad no supo quién era Él en aquel tiempo. Ahora tampoco saben quién es Él. No saben porque dice feliz día Viernes Santo. Pero para los verdaderos hijos de Dios, todos los días son santos. Amados hermanos, amadas hermanas que me escuchan en esta bella tarde. Por eso el Espíritu Santo de Dios puso en mi corazón para que en el día de hoy estuviéramos viendo esta preciosa enseñanza sobre la crucifixión, qué es lo que realmente pasó en aquellos tiempos y qué es lo que el Señor Jesús a través de estos versículos nos quiere dar a entender en esta tarde. Bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar entonces. Como todas mis enseñanzas, les he querido dar un título en esta tarde. El título que le he querido dar es En mi lugar. En mi lugar. ¿Por qué? Se lo estaremos desarrollando en el transcurso de esta hora, mis amados hermanos. Bien, quiero que en estos versículos que vamos a dilucidar y a discernir con el poder del Espíritu de Dios, prestemos mucha atención porque se reflejan tres enseñanzas principales en los versículos que hemos leído. Vamos a ver como punto número 1 un poco de la vida de Barrabás. ¿Quién era este personaje, Barrabás? ¿Qué significado tiene su nombre? ¿Por qué fue detenido y luego por qué fue liberado? ¿Y quién ocupó su lugar? Como segunda enseñanza, tenemos a los dos malhechores que murieron hace más de 2000 años por nuestro amado Salvador Jesucristo, cuando estuvo encarnado como hombre aquí en la tierra. Y también vamos a ver, como en tercera enseñanza, el sacrificio precioso que Jesucristo, nuestro Salvador, hizo por la humanidad entera. Hizo por mí, hizo por ti también. Sea bendito el nombre del Señor. Bien, vamos entonces al Evangelio de Marcos,
capítulo 15. Vamos al versículo 1. Y así reza la poderosa palabra de Dios. El versículo 1 del Evangelio de Marcos, capítulo 15. Dice, muy de mañana, capítulo 15 del Evangelio de Marcos, versículo 6. Y así dice, ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás. Este se encontraba preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Bien, nos indican aquí entonces, este pasaje es cuando ya es detenido nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ya lo interrogaron los sacerdotes de aquella época, el Sanedrín, que se llamaban en ese lugar, allá en Israel, hace más de 2000 años, ¿sí? Lo entregan a Poncio Pilato, a nuestro Salvador, y como en aquella época tenían una costumbre, el pueblo hebreo tenía la costumbre, ¿sí? Y esa no es que tenía la costumbre el pueblo hebreo, sino que en honor a ellos, el Imperio Romano adquirió una historia del pueblo de Israel para adquirir esa costumbre de soltar un preso en la época de la Pascua. Porque aquí indica en el versículo 6, ahora bien, en el día de la fiesta, dicen el día de la fiesta, ¿qué fiesta? Se aproximaba la fiesta de la Pascua. Entonces, el pueblo de Israel, ¿verdad? Recordemos en el tiempo de Moisés, cuando nuestro amado Padre Eterno libera al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, de la esclavitud, de la servidumbre que estaba en Egipto, los libera. ¿Sí? Los libera hasta llegar al pueblo de Canaán. Claro, ustedes ya saben la historia. Pasaron 40 años, el pueblo hebreo como vagó por el desierto, por la desobediencia, y etcétera, etcétera. Ustedes ya saben lo demás, esta bella historia. Entonces, esta costumbre habían cogido el Imperio Romano, que en el tiempo de las Pascuas liberaban a un preso. Así como fue liberado el pueblo de Israel, ¿sí? En el libro del Éxodo, que nos narra cómo fueron liberados el pueblo de Egipto, así también el Imperio Romano en el siglo I adquirió esta costumbre de dejar a un preso libre en la fiesta de la Pascua. Dice versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso cualquiera que pidiese. Yo te pregunto en esta tarde, tú que me escuchas, amado cristiano, hermano de la fe, a ti te pregunto, ¿tú te sueltas de la mano de Jesús? ¿Tú te sueltas en los caminos que estás en línea recta, caminando hacia Jesucristo? Hasta adquirir, ¿qué cosa? Hasta adquirir la estatura del varón perfecto. Pues allá vamos. Pues allá nos conduce el Espíritu de Dios. Porque Cristo debe formarse cada día en nosotros a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Y es este mismo Espíritu que nos da el discernimiento ahora para poderles enseñar espiritualmente si nosotros estamos soltando a Jesús de nuestras manos. El mundo siempre dice, Dios está contigo. Es verdad, es verdad. Pero no saben el resto. Dios está contigo, sí. Pero eso no es el cuestionamiento. El cuestionamiento es si tú estás con Dios. Si nosotros estamos con Él. Dios está de nuestra mano, pero nosotros estamos cogidos de la mano de Dios. O lo soltamos en ocasiones y hacemos lo que a nosotros nos da la gana. Debemos nosotros reflexionar y meditar si realmente estamos agarrados de esa roca que es Cristo Jesús. De la enseñanza que nos trae el Señor. Y versículo 7 dice, y había uno de ellos que se llamaba Barrabás. Barrabás
En el significado hebreo quiere decir este nombre, hijo del Padre. Miren, qué importante. Barrabás quiere decir hijo del Padre. Y dice aquí en la Escritura que él fue preso junto con sus compañeros. ¿Preso por qué? Dice la Escritura que fue preso por 3 motivos: por sedición, por robo y por homicidio. Yéndonos a la enciclopedia virtual Wikipedia, nosotros podríamos decir que, dándole un significado a estos términos, que sedición es una insurrección, es un levantamiento que hace las personas o un grupo de personas, ¿verdad?, para rebelarse contra un gobierno ya establecido. Puede ser ante un monarca, puede ser ante un rey, puede ser a un dictador, puede ser ante un presidente. Eso quiere decir la palabra sedición, que se lo acusaba a Barrabás. Otro de los términos o de los motivos y las razones que lo acusaban a Barrabás era por robo. Y todos sabemos qué es robar. Pues robar es quitar o despojar a una persona de algún bien o de algo que no le pertenece a él, ¿verdad? Entonces, pero utilizando la fuerza. Eso es robar. Y otro de los motivos que nos dice el versículo 7 es porque era homicida. ¿Y qué es un homicida? Es quitar la vida de repente a una persona, de una forma deliberada, así de repente. Entonces, de estos motivos es que lo agarran o estaba ya detenido Barrabás en el siglo I. El imperio y los soldados romanos lo tenían a él detenido. Dice el versículo 7 que había en la cárcel un hombre llamado Barrabás y que estaba con sus compañeros que habían sido apresados por un motín. Nosotros sabemos que un motín también es un levantamiento, un grupo de personas que se levantan, ¿verdad?, para oponerse a algo que no están de acuerdo. Eso es un motín. Y esto estaba acostumbrado a hacer este personaje llamado Barrabás. Trayéndolo a nuestro tiempo, podríamos nosotros indicar que Barrabás se asemeja a un revolucionario. Se asemeja de pronto a un guerrillero. Sí, a un guerrillero, ¿verdad?, que quiere cambiar este estado de cosas que vivimos, pero a la fuerza. Y así no se hace. Porque no es con espada, no es con fuerza, no es con los fusiles. Es con la divina palabra de Dios que el hombre va a cambiar su corazón para que esta sociedad cambie y se transforme también en mejores días para la humanidad. Pues esto nos enseña el Espíritu Santo de hoy, el Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Vemos entonces que Barrabás, en aquel tiempo, en el siglo I, era odiado, era aborrecido por la multitud y por la gente, porque era homicida, era ladrón y era homicida. En otras palabras, era un delincuente, para llamarlo con términos actuales. Era un delincuente, ¿sí? Pero era odiado por la multitud. Y ya veremos más adelante cómo la multitud luego cambia de parecer y lo aclama para que sea liberado. Vamos al versículo 8 y versículo 9 del Evangelio de Marcos, capítulo 15, que estamos viendo en esta tarde. Dice el versículo 8, la poderosa palabra de Dios. Y vinieron la multitud y comenzaron a pedir que hiciera como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que suelte al rey de los judíos? Bien, el versículo 8 dice: vinieron la multitud y comenzaron a pedir que hiciere como siempre les había hecho. ¿Qué quiere decir este versículo 8?
remontándonos en aquella época del siglo I, el pueblo hebreo tenía la costumbre, para expiar sus pecados, como mandaba la ley de Moisés, llevar 2 tortolitas o 2 avecillas o 2 palomitas al templo donde estaba el sumo sacerdote. Entonces, amados hermanos, una de las avecitas era sacrificada. Una de las aves era sacrificada por el sacerdote, pero la otra era rociada la sangre de la que moría y luego era liberada para que vuele y vaya. Esa costumbre tenía el pueblo de Israel, ¿sí? Que lo hacía el sumo sacerdote. Entonces nosotros podemos ver aquí en esta narración del verso 8 que dice: y vinieron la multitud y comenzaron a pedir que hiciese como les había hecho, es decir, como ellos hacían antes. ¿Sí? Sea bendito el nombre del Señor. Si me disculpan un momentito, por favor. Bien, ya estamos aquí nuevamente para continuar con esta preciosa enseñanza del poder de la palabra de Dios, que estamos viendo la crucifixión. Bien, estamos viendo el versículo 8, vamos al versículo 9 y dice así: Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Como yo les decía en el versículo 7, no te sueltes de Jesucristo, no te sueltes del rey de los judíos, porque él ahora no tan solo es el rey de los judíos, es el rey de tu corazón, es el rey de nuestras vidas. No te sueltes de él. Esta es la enseñanza que el Señor nos da ahora. No te sueltes de Jesucristo, por más que las circunstancias sean difíciles, por más que tú veas que los problemas ya no puedes, que ya no das más, porque tú con tu fuerza no lo vas a poder solucionar. Solo con el poder del Espíritu Santo que nos da de lo alto nuestro Padre Eterno, es que nosotros nos va a solucionar esos problemas, dándonos fuerza, dándonos fortaleza y dándonos discernimiento para nosotros salir avante a ese problema, a esa circunstancia que estás pasando en tu vida, amado hermano, amada hermana, que me escuches. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, no hagamos nuestra voluntad de soltarnos de la mano de Jesús. No nos soltemos, porque ojo con lo que te voy a decir. Dice aquí el versículo 9, que Pilato hablando les dijo: ¿queréis que suelte el rey de los judíos? Así el mundo y el hijo de perdición te va a ti, amados hermanos que me escuchan, te va a ti a decir: suéltate de Jesús, no vayas a la iglesia, no leas la palabra de Dios, no seas a esos religiosos. El mundo te va a envolver y te va a tratar de convencer para que tú te alejes de Dios. El diablo y sus secuaces también harán lo suyo. Pero primero está tu voluntad. No, yo acepté a Cristo y Él es el que debe gobernar mi vida. Es la prioridad en mi existencia. Es el número 1. Es el número 2. Y es el número 3 en mi vida. Y las demás cosas vendrán luego por añadidura. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, es muy importante que nosotros aprendamos las enseñanzas que hay detrás de cada versículo de la palabra de Dios. Cómo el Señor nos enseña ahora cómo debe vivir realmente un cristiano.
que dice que ha aceptado a Cristo y que hace su voluntad. Hace unos pocos días tuve una extracción molar y me estoy recuperando gracias a mi Dios bendito. Y estamos en una recuperación de descanso, pero aún así esto no ha impedido para que yo dé la palabra de Dios. Claro, debo estar en descanso, pero mi descanso es Cristo. Mi descanso es dar la palabra de Dios. Mi descanso es transmitir lo que por gracia el Señor me ha dado y por gracia darlo a ustedes, amados hermanos, amadas hermanas que me escuchan en esta tarde. Entonces es importante que nosotros entendamos y comprendamos la enseñanza de estos bellos versículos. Continuamos entonces debido al tiempo. Versículos 10 y 11 dice: Mas los principales sacerdotes incitaban a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga con aquel que llamáis rey de los judíos? Hermanos de la fe, la gente de este mundo, la gente que te rodea, incluso tu propia familia sanguínea, va a tratar de que tú te sueltes de la mano de Dios, va a tratar de separarte de Jesucristo, va a tratar que no se avive en ti el Espíritu Santo de Dios, porque te va a señalar, te va a cuestionar, te va a regañar, te dirá un sinnúmero de cosas. No, tú no debes estar siguiendo a esos locos. ¿Qué es lo que te pasa? No va a pasar nada. Pero tú, hermano, hermana, de la familia de la fe que me escucha, tú no te sueltes de la mano de Dios. No te sueltes de la enseñanza de Cristo que están aquí en su palabra. No permitas que nada ni nadie nos aparte del amor que es en Cristo Jesús. Sea bendito su nombre. Amada iglesia, amados hermanos, y todos los que aún no conocen de Cristo, este es el tiempo que nosotros vayamos a Él y nos tomemos de su mano. Él está allí con nosotros. Él está en tu circunstancia, está en tu problema. Pero tú no te das cuenta. Tú buscas primero a cualquier persona que te ayude. Pero no te das cuenta que Jesucristo es el primero que te puede ayudar. Jesucristo es el único que te puede ayudar. Busquémoslo. No nos soltemos de Él, amados hermanos que me escuchan esta tarde. Sea bendito el nombre del Señor. Versículo 13 dice: Y ellos volvieron a dar voces diciendo: Crucifícale. El 14 dice: Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: Crucifícale. Quiero llamar su atención en esta parte del versículo 13, donde dice: Y ellos volvieron a dar voces diciendo: Crucifícales. ¿Qué nos quiere decir nuestro amado Salvador en este bello versículo? Que cada vez que tú le desobedeces a Dios, lo estás crucificando a su Hijo, a nuestro único y soberano Salvador. Que cuando tú le desobedeces, lo estás abofeteando a Jesucristo. Cuando tú le pegas a tu mujer, a tu esposa, a tus hijos, cuando no los atiendes, estás azotándolo a Jesucristo. Cuando tú menosprecias a alguna persona y no tienes misericordia de él y conociendo ya del amor del Señor, estás azotándolo, humillándolo al Señor Jesús. Como pasó hace más de 2000 años en aquella cruz. Cuando tú hablas mal de un hermano de la fe, estás obligando a que Cristo lleve nuevamente aquella cruz tan pesada. Amada iglesia, hermanos que me escuchan,
y público en general. Cuando nosotros no obedecemos la voluntad de Cristo, es como que le estuviéramos poniendo los clavos en sus manos y le estuviéramos traspasando una espada en su costado y alzándolo en aquella cruz en el monte Calvario. Es muy lamentable ahora que en estos tiempos los cristianos, los hijos de Dios, hagamos ahora estas cosas. Pero ahí tenemos a alguien que nos escucha. Tenemos un abogado que intercede por nosotros. Nuestro amado Salvador Jesucristo, como lo veremos en los siguientes versículos. Versículo 14 dice: Pilato decía pues, ¿qué mal ha hecho este? Que le gritan aún más, crucifícalo. Miren que ni el propio Pilato veía culpabilidad en nuestro amado Salvador Jesús. E incluso él trataba de soltarle. Él trataba de soltarle. En el versículo 15 dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Muy profunda enseñanza que nos da el Señor en estos bellos versículos, amados hermanos que me escuchan a través de las redes sociales, tanto en el Facebook como en el YouTube. Cómo el Señor nos ilustra en este versículo. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, miren, muchas veces los cristianos, por querer agradar a alguna persona, no van a la iglesia y ocultan que son cristianos. Y cuando le preguntan, ¿tú eres cristiano? Bueno, sí, pero yo no soy de esos fanáticos. Yo voy solo los domingos. Pasando un domingo voy a la iglesia. Yo no voy todos los días. Y leo pocas veces, leo la palabra de Dios. Y no lleva ni la Biblia a la iglesia. ¿Por qué? Porque queriendo satisfacer a las personas que están alrededor de él, o alrededor de ella también puede ser. Porque se avergüenzan del Evangelio. Y claramente en el libro de los Romanos dice que no me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque es poder. Porque es poder. Porque sus versículos, sus palabras son vida. Sea bendito el nombre del Señor. No obedezcamos lo que nos dicen las personas. A mí no me importa ni me interesa lo que puedan decir. Tú eres un religioso, tú eres un fanático, tú eres un loco, tú eres esto, tú eres de los aleluya. Sí lo soy. Porque Cristo, en los millones y millones de seres humanos que existe sobre esta tierra, me escogió a mí. Y te escogió a ti también, para que se haga su voluntad a través de mí con estas enseñanzas. Amados hermanos, el Señor nos dice en el Evangelio de Marcos, en estos versículos que hemos leído, que no nos apartemos del Señor. Pase lo que pase en nuestras circunstancias, no nos apartemos de Él, porque Él está allí para socorrerte, para ayudarte, para fortalecerte y darte la solución que tú requieres en tu circunstancia. Sea bendito el nombre del Señor. Vamos al Evangelio de Lucas. Estamos en el programa El Poder de la Palabra de Dios, viendo en esta bella tarde, haciendo un paréntesis del estudio de Juan que venimos haciendo todos los días viernes. Hemos hecho un paréntesis el día de hoy para estudiar la crucifixión con el tema En mi lugar. Vamos, ya hemos visto el Evangelio de Marcos, ahora vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 39 al 43. Pero vamos del verso 33, ¿les parece? Me parece interesante. Evangelio de Lucas, capítulo 23,
verso 33. Me disculpan si estoy hablando un poco despacio, pues debido a un poco malestar que tengo aquí en mi muela, ¿sí? Versículo 33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Sea bendito el nombre del Señor. Voy a leerlo de nuevo. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron, y junto con él a dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Quiere decir entonces, amados hermanos, si me pueden aquí observar, que Jesucristo estaba en medio. Aquí está un malhechor y Jesucristo en medio, ¿sí? Jesucristo estaba en medio. En medio de dos malhechores. Malhechores. Déjame decirte que Jesucristo debe estar siempre en medio de nuestras vidas, en medio de mi corazón. Él siempre debe ser el camino que me debe guiar. Porque Jesucristo, como dijo en su palabra, yo he venido aquí a traer división. Así lo dijo en su palabra. Que esté enemistado el hijo contra el padre y el padre contra el hijo, la madre contra la hija y la hija contra la madre, el hermano contra su hermano, el amigo contra su amigo. ¿Por qué dijo esto el Señor? Porque aceptaban a Jesucristo y las demás personas lo rechazaban. Jesucristo vino a traer división, tanto así que los propios científicos escogieron a este personaje divino de Jesucristo para dividir la historia en antes y después de Cristo. Vean, quiere decir entonces que la ciencia sí cree en Jesús. ¿Sí? ¿Y dónde están las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo? En este precioso libro llamado la Palabra de Dios, la Biblia o las Escrituras. Entonces nos enseñan aquí que los dos malhechores fueron uno a su izquierda y otro a su derecha. Jesucristo estaba allí en medio del cielo y de la tierra, colgado en aquella cruz hace más de 2000 años, para que tú y yo fuéramos redimidos, para que tú y yo fuéramos salvos y se borre todo tipo de pecado en nuestras vidas. ¿Cómo no glorificar al santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Cómo no exaltarlo al Santo de Israel? ¿Cómo no engrandecerlo ahora con estas bellas enseñanzas que nos trajo el Espíritu Santo en estos días para esta bella tarde? Versículo 34 del Evangelio de Lucas, capítulo 23 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estando colgado en aquella cruz, nuestro Salvador Jesucristo pedía, intercedía al Padre como nuestro abogado: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Ahora tenemos este mismo abogado que estaba colgado en la cruz hace más de 2000 años. Intercede por nosotros ahora, cuando cometemos un error o cuando caemos en transgresión o cuando nos desviamos del camino. Jesucristo es nuestro abogado ante nuestro Padre eterno. Es nuestro abogado. Desde aquella cruz, hace más de 2000 años, está intercediendo por cada uno de sus hijos que lo hemos aceptado. Entonces, pueblo que me escucha, amada iglesia, así como Jesús perdonó, ¿por qué nosotros no debemos perdonar a los que nos ofenden? Como dice la oración modelo que nos dio nuestro amado Salvador Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Perdona a tu prójimo, perdona a tu vecino, perdona a tu esposa, perdona a tu esposo, perdona a tus hijos,
Perdona a tu compañero de trabajo que te hizo un mal. Perdona a tu jefe. Perdónalos. Nuestro amado Salvador Jesucristo dice que debemos perdonar 70 veces 7, pero diariamente. En otras palabras, debemos perdonar siempre a todos aquellos que nos ofenden, a todos aquellos que hacen mal, a todos aquellos que nos abofetean. Perdónalos, porque Cristo nos dio el ejemplo hace más de 2000 años, que estando colgado en una cruz, a punto de morir en este mundo, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muchas veces nosotros no sabemos qué hacer, porque a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno, y hacemos cosas que no debemos hacer y luego nos arrepentimos en nuestras vidas, en nuestro corazón. Pero ahí está nuestro Padre, que escuchando a su Hijo, que intercede por nosotros, y ahí está el Espíritu Santo de Dios dándonos esa fortaleza para que nosotros sigamos adelante en su obra y no desmayemos nunca, mirando siempre al blanco, que es Jesucristo, nuestro único y amado Salvador. Versículo 35 dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, y este es el Cristo, el escogido de Dios. La gente se te va a seguir burlando de ti. Muchas personas se han burlado de mí, pero todo eso a mí me rueda como que me rueda un balde de agua, me rueda. Yo no me voy a atemorizar por eso. Yo no me voy a chorrear porque unas personas, cualquiera que ésta sea, inclusive de tu propia familia sanguínea, se puedan estar burlando de ti. Serán pocas las personas que te feliciten: has escogido el mejor camino, mi hermano. Serán pocas personas que te digan esto, que has escogido el mejor camino, que es en Cristo Jesús, y siguiendo su voluntad a través de la palabra de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y le presentaron vinagre. Todos se burlaban de nuestro amado Salvador Jesucristo en aquella época. Y eso no ha cambiado, pues muchos lo hacen hoy en día. Muchos se burlan del Señor. Muchos lo menosprecian. Muchos no creen en su poder. Vamos al versículo 39, debido al tiempo. El Evangelio de Lucas, capítulo 23. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Miren entonces en este bello versículo, el 39, que estos dos malhechores, estos dos ladrones que estaban uno a su izquierda y el otro a la derecha de nuestro amado Salvador Jesucristo, representan a toda la humanidad. Repito, estos dos malhechores que colgaban también en una cruz junto a nuestro Salvador Jesucristo representan a toda la humanidad. Y ahí está Jesucristo en medio. Según el libro de los Jubileos, un libro apócrifo, nos dice que estos dos malhechores, uno se llamaba Dimas y el otro Gestas. Y es el malhechor llamado Dimas que se arrepiente y le dice a nuestro amado Salvador: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pues así nos dice la poderosa palabra de Dios. Acuérdate en el versículo 42. Y el malhechor le dice: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Jesús le contesta en el versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor
Nuestro amado Salvador Jesucristo no lo cuestionó, no lo señaló, no le dijo tú fuiste un pecador, tú mataste a 30 personas, tú fuiste un violador, tú engañabas a tu esposa, tú pegabas a tus hijos, tú robabas. No le dijo nada de eso. Simplemente le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la tercera enseñanza que Jesús hizo por cada uno de nosotros en aquella cruz. Murió por ti, murió por mí, ocupó tu lugar, ocupó mi lugar en aquella cruz. Porque Él no debió haber muerto, debimos haber muerto nosotros. Pero nuestro Padre Eterno, por su gran amor, nos ofreció a su Hijo. Porque Dios tanto amó al mundo, que dio a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, tenga vida eterna y no venga a condenación. Que no se pierda en el fuego del infierno. Para eso vino Cristo. He escuchado algunas veces algunos ateos que dicen, Jesús debe ser malo porque manda a algunas personas al infierno. No, Jesucristo no manda a nadie al infierno. Ellos se van solos. ¿Por qué? Porque no creen en Jesucristo. Y para que tú seas salvo y no te pierdas en el fuego del infierno, debes aceptar a Cristo en tu vida. Pues así reza la poderosa palabra de Dios en su escritura. Mas a todos los que los aceptaron, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, a todos los que le aceptaron, nos dio la autoridad, nos dio la potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios, debemos estar haciendo siempre su voluntad, a pesar de las circunstancias. Así te esté doliendo la muela, tienes que estar haciendo la voluntad de Jesucristo, porque Él murió por ti. Nosotros estamos haciendo estas pequeñas enseñanzas por Él y para Él. Amados hermanos en la fe, quiero llamar tu atención antes de despedirnos. Que el mundo está en la actualidad tan confundido. Solo se acuerdan de nuestro Salvador Jesucristo en una semana llamada Semana Santa o la Semana Mayor. Nuestra Semana Santa y nuestra Semana Mayor son todas las semanas del año. Porque en todas las semanas del año, en todos los días, nosotros debemos estar con Cristo Jesús agarrado de su mano, conociéndolo y acercándonos cada vez más a Él, estudiando y escudriñando la Santa Escritura. Ese debe ser nuestro trabajo de aquí en adelante, porque cuando venga aquel día en que tengamos que presentarnos junto al tribunal de Cristo, nos presentemos como obreros y que no tengamos de nada de qué avergonzarnos. Y que tracemos, que escudriñemos bien la palabra bendita de nuestro amado Salvador Jesucristo, haciendo justicia siempre, siempre actuando con honradez, actuando con fidelidad a Cristo, actuando siempre en su camino, en su voluntad y en su palabra. Sea bendito el nombre del Señor. Padre, yo te doy gracias por este tiempo que tú has querido compartir con mis hermanos en esta bella tarde. Gracias porque tú nos das discernimiento, Señor, en este tiempo de bendición para compartir de tu palabra y enseñar de lo que tú me enseñas a través de tu Santo Espíritu, de las enseñanzas que están detrás de cada versículo,
Porque déjame decirte que detrás de cada capítulo, cada versículo de la Escritura, hay una enseñanza que Cristo tiene para tu vida y para los tuyos también. Por eso yo te pido en este viernes, un viernes santo, así como todos los días son santos para los hijos de Dios, que bendigas a cada uno que en esta tarde nos han escuchado con el poder del Espíritu Santo de Dios. Que sea ese mismo espíritu de poder, de valentía y de amor guiando su vida, como la vida de este siervo tuyo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pongo en sus manos de amor. Nos vamos de esta frecuencia ahora, Señor, pero bendiciendo también a través del Santo Espíritu de Dios a todos aquellos que también se van a sintonizar después de esta grabación por las redes sociales. En el nombre poderoso de Jesús. Para tu gloria te lo pedimos, Señor Jesús. Amén y amén. Sea bendito tu nombre, Señor. Y gracias por morir por mí en aquella cruz y ocupar mi lugar. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén. Gracias, amados hermanos, por este tiempo de bendición. Gracias por compartir y soportar a este tu siervo, porque yo quiero servirlo también a ustedes. Si ustedes tienen alguna dificultad o necesitan también de oración, puedes dejar tu comentario por estas redes sociales, tanto en YouTube como aquí en el Facebook. Deja tu comentario si de pronto necesitas de una palabra, de una oración, o necesitas saber de alguna parte de la Escritura en su palabra. Tú puedes dejar tu comentario allí, escribirlo, y estaremos dándote luces bajo el poder de la palabra de Dios, con la dirección del Espíritu Santo para la próxima clase. Sea bendito el nombre del Señor. Hasta aquí llegamos, ¿verdad? Sea bendito el nombre del Padre, sea exaltado el nombre del Hijo y sea grandemente santificado su Santo Espíritu, dándonos siempre esa fortaleza que nosotros necesitamos, la guía que nos conduce a toda buena obra en el nombre poderoso de Jesús, para hacer siempre su justicia y su misericordia, para que nos sigan todos los días de nuestra existencia y que Cristo Jesús siga formándose en mí y en ustedes. Gracias y será hasta la próxima según el Espíritu de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.